Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, compañeras, compañeros, a este diplomado en partidos políticos y justicia intrapartidaria. Nos corresponde hablar en estas dos sesiones que vienen de la evolución del sistema de partidos en México. Entiendo que ya tuvieron la sesión, las dos sesiones inaugurales con no sé si con la doctora Tello, pero ya vieron un poco los antecedentes de los partidos políticos, el concepto, etcétera, etcétera. Entonces, ahora se tratará de aplicar este concepto un poco a nuestro país, a México. Yo quisiera nada más brevemente hacer una introducción respecto de la importancia del concepto de los partidos políticos, no tan solo en nuestro país, sino en el mundo a partir de la concepción del Estado moderno, ¿no? Cuando el Estado liberal moderno se funde, se forja a raíz de la independencia francesa, la independencia americana. La importancia que toman los partidos políticos es una importancia tal que algunos politólogos claves, como Samuel Huntington, por ejemplo, han considerado que hablar de la ciencia política implica hablar una cuarta parte, por lo menos, de los partidos políticos, ¿no? Entonces, los partidos políticos son ese eje que articula, pues, a la sociedad moderna, así de sencilla. Es el que identifica más o menos cómo está conformada, por quién está conformada, y bueno, surgen como asociaciones naturales de esta representación ciudadana que no existía en toda la gran época, como ustedes saben, anterior justamente a la Revolución Francesa, en la época medieval, en la época del feudalismo económico, pues no existía realmente la posibilidad de entender un concepto ni siquiera de ciudadanía, el concepto dello Stato italiano, no de esta asociación política nacional que une o confluye, en la que confluye diversos elementos para ir considerando a las diversas comunidades políticas como estados nacionales, son fundamentalmente, ¿no?, integradas y posteriormente desarrolladas a partir de justamente de esas agrupaciones de ciudadanos que van tomando forma, insisto, a la manera de ser de las sociedades. Y esto es muy importante, compañeros, porque justamente es curioso, pero un poco el nacimiento filosófico del Estado, de la comunidad estatal, y posteriormente su transformación en un Estado de Derecho, un Estado constitucional, democrático de derecho, surge a partir del individualismo, una concepción individual del ser humano, una concepción pues básicamente humanista, ¿no? Donde se pone en el centro del universo al ser humano. Hay diversas posiciones, no es mi interés, ni siquiera el objetivo de la clase, el señalarlas a todas, pero bueno, naturalmente algunas vienen de concepciones religiosas, concepciones naturalistas, otras vienen de concepciones ya positivistas, considerados al individuo como ser humano, prescindiendo de su concepción divina, tal como lo tenían en una gran época los filósofos tomistas, por ejemplo. Pero lo que importa más allá de esta concepción es que todo parte del individuo. Sin embargo, el individuo en esta conformación estatal se encuentra absolutamente desprotegido, ¿no? ¿Qué es el individuo si no es a través de su junta, de su reunión de su reunión con otros seres, con otros ciudadanos, con otros seres políticos, para poder incidir realmente en estos conceptos, en estas consideraciones del Estado moderno, en donde ya se quería pues, la organización de un poder muchísimo más controlado, con división de poderes, con reconocimiento precisamente de los derechos individuales de los individuos, con estatutos
básicos como lo son el tema de la Constitución, el esquema de las leyes a partir de la teoría de la división de poderes de Montesquieu. Entonces, este Estado moderno que se va desarrollando, insisto, a partir de premisas liberales, se encuentra con el obstáculo de que la participación real del poder se tiene que hacer con base en la interacción de ellos, todos ellos conformados en grupos de interés, grupos ideológicos de interés, como lo quieran ver, y pues esos grupos de interés se empiezan a conformar como los partidos políticos. Y estos partidos políticos pues son, insisto, el centro, el eje sobre el cual se articula el Estado democrático posteriormente y sobre los cuales se basa prácticamente todo el sistema representativo de la sociedad moderna, ¿no? Es cierto que en muchos países democráticos del mundo existe el concepto de candidaturas independientes, candidaturas afuera de los partidos políticos, pero todos sabemos que realmente la participación política prácticamente del 95% de la sociedad democrática occidental, de los países que adquieren un sistema democrático o constitucional democrático de derecho, es a partir de los partidos políticos, de su representación, de su interacción y de su establecimiento y consolidación en un diverso Estado nacional. Entonces, de eso se trata un poco las dos sesiones del día de hoy, de ver cómo podemos identificar qué es un sistema de partidos políticos como el que tenemos nosotros. A ver, perdón. De cómo, perdón, de cómo, insisto, cómo interactúan, cómo se desarrollan, cómo se asientan en una determinada comunidad, en un determinado país, particularmente en el nuestro. Hoy en día, pues si empezamos de adelante, de atrás, ahora sí que de atrás para adelante, podemos identificar que tenemos una situación partidaria pues muy interesante porque es una situación que presenta rasgos otra vez pues el establecimiento de un sistema de partido hegemónico, ya veremos este tipo de regímenes, en donde pues existe desde luego un reconocimiento a la pluralidad política ya más o menos consolidado, pero es cierto que este reconocimiento, este sistema opositor o estos partidos opositores, pues están en una etapa, digámoslo así, de crisis, ¿no? Los que eran los grandes partidos de México, hoy en día han pasado a segundo término y ha ungido un nuevo partido poderoso, potente, con mucha representatividad, pues que realmente ha nacido justamente con el gobierno del Ejecutivo Federal de este año. Es un movimiento que tiene de varios años construyéndose, pero ahora que está consolidado como partido político, pues es auténticamente, lo sabemos todos, es una aplanadora. Ya veremos lo que ocurre en el contexto de las dos elecciones que están por quedarse vigentes en este año, pero sí podemos adelantar que en cualquier caso ya las elecciones son elecciones en principio competidas pues por regla general. Y competidas quiere decir que hay una gran franja de la población que representa a varias opciones políticas. Esto quiere decir que a pesar de que el partido político que gana, y gana con claridad y en amplias zonas del país, pues las contiendas se dan y tienen márgenes de diferencia, pues no lo tan grandes que se debiera para poder considerar auténticamente que estamos en un régimen pues ya prácticamente de partido hegemónico. Además, faltan o no confluyen otros elementos para ello y entonces existe, podríamos decir, un sistema estrictamente competitivo.
¿Qué es un concepto de sistema de partidos en este concepto, compañeros, compañeras? Sería un conjunto de interacciones derivadas de la competencia entre partidos, así como las relaciones y dinámica que se presentan entre ellos en un estado determinado, ¿no? Un sistema de partidos, pues, tiene como primer ingrediente principal, pues, la existencia de partidos políticos reconocidos por el Estado, desde luego, un número de partidos específico, un tamaño de los mismos. Cada partido político tiende a tener un tamaño de representación de afiliación más o menos grande. Aquí ya verán, van a ver posteriormente cuáles son los requisitos que establece la ley para su conformación. Ahorita es básicamente identificar estos elementos y cómo, insisto, funcionan, cómo se han establecido en nuestro Estado mexicano. ¿Cuál es su distancia o su concepción ideológica entre ellos? Su relación con la sociedad o con grupos sociales, si son partidos que se consideran de derecha, partidos que se consideran de izquierda, partidos denominados de centro, hoy en día partidos de extrema derecha, ¿verdad? Que están irrumpiendo en diversas sociedades políticas de manera muy importante, ¿no? Básicamente en países como en Francia, como en Italia. En Italia ya vemos que la primera ministra surgió justamente de una asociación de partidos de extrema derecha, ¿no? Absolutamente liberales, en término conservador, etcétera, etcétera. Quiero decir en cualquier caso que los conceptos que aquí se utilicen son en una estricta referencia académica y con base en tipologías académicas. Yo cuando se hable aquí de un partido de derecha, un partido de izquierda, no se hace en partido de centro, no lo voy a hacer o no se debe de entender en un concepto peyorativo, ¿no? Estamos en un ámbito de espacio académico, de conocimiento, reflexión, y entonces todo este tipo de tipologías, si bien es cierto hoy en día existen grandes discusiones doctrinarias, filosóficas, políticas, sociológicas sobre estos conceptos famosos de liberalismo, de conservadurismo, de izquierda, de derecha, de extrema derecha, radicalismos, pues son con base en tipologías que más o menos se acercan a aquella concepción, pues no ideal, pero sí primaria, que deriva justamente de las concepciones filosóficas griegas, ¿no? De los gobiernos democráticos, los gobiernos que tienen representatividad y reconocen una legitimidad o una soberanía popular, ¿no? El gobierno del pueblo, democracia, pues justamente se han dado con base en sus creación, sus ejercicios y sus derivaciones particularmente, ¿no? Entonces, insisto, aquí no hay un a favor o un en contra a partir de cualquier determinada posición. Yo estimo que cada quien desde luego puede tener sus convicciones políticas, ideológicas. Sería extraño que no las tuviéramos. Somos ciudadanos y somos miembros de una comunidad política y todos, no importa pues a lo que nos dediquemos. En mi caso, por ejemplo, no me he presentado con usted, yo soy Noé Corrá, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. He tenido la oportunidad de ser funcionario del tribunal desde 1993 como secretario de Estudio y Cuenta, coordinador asesores de la presidencia, magistrado regional en la Sala Regional Guadalajara, coordinador de la ponencia del magistrado González Oropesa en la Sala Superior, y posteriormente he tenido la oportunidad también de probar el ámbito del ejercicio público, privado de la profesión, teniendo un despacho de consultoría jurídica, de litigio, de consultoría de litigio estratégico, en fin, consultoría jurídico-electoral en términos generales. Entonces, me ha tocado ahora sí que ser parte de la justicia electoral y ser cliente de la misma y destinatario de la misma. Entonces, me ha tocado revisar y estudiar este tipo de fenómenos por un largo tiempo. Y bueno, pues unas primeras enseñanzas precisamente es que me ha dado este tiempo, casi 30 años en la materia electoral, es que pues el sistema es dinámico, ¿no? Nuestro sistema de partidos políticos ha sufrido diversas transformaciones. Parece que fue ayer
cuando todavía estábamos en la elección de 1988, en donde hubo un gran cisma de representación popular ante ese proceso electoral de presidencial donde se presenta una alternativa competitiva por primera vez al régimen de partido de Estado, ¿no? La elección de presidente Salinas de Gortari, donde se dio todo aquel tipo de leyendas urbanas que nos persiguen y nos perseguirán por mucho tiempo en nuestra historia política, porque justamente algo que he podido identificar en nuestro sistema político y sistema político de partidos es que somos un país de leyendas urbanas, que les llamo así no porque no hayan sido ciertas, ¿eh? Yo no tengo oportunidad de precisarles qué fue lo que pasó en esa noche del 2 de julio, creo que era, 4 de julio de 1988, en donde nos fuimos a dormir con una participación política inusualmente alta, la primera participación política electoral pues, que sobrepasaba los rangos del 60%, y nos fuimos con un pues, programa preliminar de resultados, pues a favor del candidato de la izquierda, ¿verdad? De esta coalición de izquierda que se llamaba Frente Democrático Nacional, y posteriormente nos levantamos con un tema de que se había caído el sistema, etcétera, 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 y hay 20,000 teorías y que incluso caen en el tema prácticamente de la teología política, porque hay quien cree una determinada cosa y hay quien cree otra determinada cosa, y eso no es posible o fácilmente cambiar los fundamentos de por qué se cree o por qué no se cree. Lo que sí es cierto es que, ahora lo veremos, eso significó un poco ya el cisma del rompimiento de un partido hegemónico de Estado, un partido único, de un sistema que se consideraba políticamente en términos, pues un sistema autoritario, un sistema que si bien derivaba de una revolución política muy importante, la Revolución Mexicana de 1917, pues esto derivó en una consolidación de una estructura estatal muy importante, muy fuerte, cuyo símbolo más alto no era el gobierno de la República, no sé si coincidan en eso conmigo o no, sino que eran las siglas de un partido político y los colores de un partido político, que es el partido, o era el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, ahí se generó ese primer gran cisma, y en 1994, en la siguiente elección, ya se había modificado en gran medida el sistema electoral, justamente para dar cabida, representación y ya desarrollo a estos partidos políticos que asumieron y tuvieron una representatividad importante, y donde el gobierno emanado de ese proceso electoral, el gobierno del presidente Salinas, tuvo que hacer una serie de acuerdos y concesiones políticas muy importantes a las que anteriormente el partido en el poder no estaba, déjense, acostumbrado a hacerlo porque no lo necesitaba, ¿no? Pero a partir de ese entonces es cuando se genera una dinámica importante en el sistema de partidos de México. ¿Por qué? Porque se identifican ya partidos políticos por sus espectros ideológicos, y vamos a hablar, insisto, de estereotipos. Ya existía el PAN, ya veremos ahora cuando se funda, se crean estos partidos de izquierda que derivan posteriormente en el Partido de la Revolución Democrática. Si bien es cierto, este partido es una amalgama de lo que eran varios partidos de izquierda, el Partido Socialista Unificado de México, el Partido Socialista de los Trabajadores, en fin, una serie de partidos políticos que ya tenían un reconocimiento, un establecimiento precario, pero ya lo tenía, y representaban a diversos grupos sociales, a gente de la izquierda, gente de origen sindical, de luchas sindicales, de luchas laborales, y pues en un principio este sistema había sido un sistema auténticamente creado en las sombras. Ahora veremos, para no irnos comiendo demasiado, este es un resumen más o menos apretado, pero de lo que vemos actualmente vemos cómo recientemente nuestro sistema de partidos actual es un sistema de partidos con un vigor, con un establecimiento relativamente muy reciente, ¿no?
insisto, es a partir de 1988, 1994. Hay quien identifica realmente el establecimiento y consolidación del sistema de partidos políticos en México a partir de que se logró la derrota del PRI en la elección del 2000. Yo creo que puede ser, desde luego, para efectos mnemotécnicos, una fecha de inicio de una transición democrática todavía en tránsito, inacabada, pero que pues puede marcar justamente ya el fin de la dominancia del partido único, porque a partir de esa elección de 1988, compañeros, lo que sí les puedo decir es que el sistema electoral se tuvo que adaptar al sistema de partidos políticos. Ya no era necesario, ya era necesario actuar políticamente desde el punto de vista institucional y jurídico, desde el punto de vista jurídico constitucional, para hacer una reforma, una gran reforma que tuviera conforme a los destinatarios y a los protagonistas de la competencia electoral, que ya eran los partidos políticos. A partir de este proceso electoral de 1988, se dio el siguiente proceso electoral muy complicado, en un año muy complejo para nuestro país, 1994, en donde pues era el inicio del último año del presidente Salinas, y donde, como ustedes saben, hubo varios eventos, pues digámoslo así, pues muy traumáticos para nuestro país. El 1 de enero de 94 irrumpe en las montañas del sureste mexicano el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como un movimiento de insurrección, de liberación nacional, al más puro estilo de las guerrillas militares de Sudamérica, de Centroamérica, con un líder y con una finalidad específica, que era la rebelión al Estado mexicano. Posteriormente, ya en el contexto del proceso electoral, como ustedes saben, una vez iniciadas las campañas, a 2 semanas de haberse iniciado las campañas, se da el asesinato del candidato del Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio, y se requiere una sustitución de candidatos por parte del Partido Revolucionario Institucional, misma que recae en quien era su coordinador de campaña, el entonces doctor Ernesto Zedillo Ponce León, que toma la estafeta del candidato Colosio y pues va a la contienda con el partido, en contra del candidato del Partido Acción Nacional, que era el licenciado Diego Fernández de Ceballos, y contra la candidatura por segunda vez del candidato de la izquierda, que era el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que aglutinó una vez más ya a los partidos políticos, ahora sí en una segunda coalición en 1994, en donde se genera, insisto, una elección pues ya con una nueva reglamentación. Ya existía una reglamentación un poco más sólida, todavía no existía el Tribunal Electoral como tal, el IFE ya existía, un IFE ciudadano. Fue la primera vez que de alguna manera se lleva a cabo la elección por última vez con el Instituto Federal Electoral, presidido por el secretario de Gobernación, pero ya únicamente en el ámbito de la formalidad, porque ya existía la figura de los consejeros ciudadanos, que eran los que realmente tenían voz y voto en esa decisión. Pero se genera esta consolidación, y es hasta el año 2000, bueno, después de la elección de 94, se genera una reestructura y una reforma a este sistema, el político electoral, y entonces se genera pues esta nueva institucionalidad electoral. El IFE auténticamente ahora sí se despliega total y absolutamente como un órgano constitucional autónomo. Se incorpora el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación y se da la categoría de máxima autoridad en materia jurisdiccional electoral. Se generan ya estos principios constitucionales de las elecciones y una nueva lógica y mentalidad relacionada particularmente con el sistema electoral. Sin embargo, compañeros, quien hizo todo eso fueron los partidos políticos, ¿no? Perdón. Los partidos políticos que existían pues a partir del reconocimiento constitucional que se dio en 1977, y iba yo a hacer una
una, una referencia histórica, pero es muy larga y la verdad es que no tiene demasiado sentido. Desde que ustedes saben que en 1812 entró en vigencia nuestro país, hay quien discute si efectivamente estuvo en vigencia o no la Constitución de Cádiz, que regía desde luego a la península ibérica, en ese entonces el Imperio Español. Pues también se supone que estaba destinada, tenía disposiciones específicas para ser destinada a todas las colonias a todas las, pues sí, colonias americanas, ¿no? Entonces, desde ese entonces existía figura de diputaciones, reglas electorales, posibilidad de acceso a las competencias electorales de manera muy restringida, etcétera, etcétera, pero no existía como tal un reconocimiento al concepto de partidos políticos. Como yo les decía, estos estaban en materia de formación y básicamente estas agrupaciones únicamente como tales realmente tuvieron ya un reconocimiento primario a partir de las 7 leyes constitucionales de la Constitución de 1857, pero no con un reconocimiento constitucional. Eran realmente facciones poco, al contrario, poco establecidas formalmente. Existía, como ustedes saben, corrientes filosóficas más o menos extremas, en donde se podían identificar, ahorita volvemos a este tema de los partidos políticos, del conjunto del sistema de partidos políticos. Vamos a ver un poco lo que le decía yo, ¿no? En el México independiente, ¿no? Era fácil la germinación de distintas ideologías, incluso todo el mundo, ustedes saben, ahora que ya tienen mucha mayor formación académica, científica, humanista, ¿no? Que la historia de México no necesariamente es como nos la cuenta la historia oficial o el oficialismo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que se pueden identificar estos grandes movimientos políticos que se dieron a raíz de la independencia, ¿no? Surgen dos grupos a partir de la independencia de México, conservadores y liberales, que hoy en día pues tienen mucha vigencia en el discurso político, porque tiende de alguna manera a simplificar de manera muy inteligente, creo yo, desde un punto de vista muy sagaz, desde el punto de vista político, pues digamos, a los conservadores, como todo aquel que coincide con el sistema político o con quien está hoy en día a la cabeza del sistema político mexicano, y conservadores con quien, a todos aquellos en los que están en contra, ¿no? Entonces, no se habla específicamente del liberalismo porque es un término que se puede confundir con un neoliberalismo económico y en consecuencia eso ya no es políticamente correcto en estas épocas. Pero en ese entonces había este tipo de grupos, ¿no? Conservadores, liberales, había de alguna manera esta vigencia, este auge de las logias masónicas, ¿no? Donde estos movimientos que eran sociedades secretas auténticamente, realmente emergían como movimientos de integración y acción política real, ¿no? Ustedes saben que había dos ritos, un rito yorquino, un rito escocés, era una especie de logia, de secta, los masones, no me lo tomen tampoco en ningún término peyorativo, sino que simple y sencillamente, insisto, eran sociedades secretas que tenían cierta ideología, ciertos fundamentos, pero que acercaban a una identificación filosófica del individuo con la política, ¿no? Entonces, estos grupos, que el rito escocés impulsaba cambios moderados, el yorquino cuestionaba la monarquía y proponía cambios de forma y de mayor fondo. Guadalupe Victoria se dice que fundó el grupo El Águila Negra, identificado con el rito escocés, y Bustamante, que traicionó a Guerrero, impuso justamente el rito escocés para que diera pie a la corriente centralista. Todos estos son, digamos, ciertos brochazos históricos de los cuales, insisto, si hay alguna imprecisión o algún especialista en el auditorio, en la clase, pues le ruego que
entienda la simplificación que me importa nada más identificar para efectos de pues dar un brochazo de cómo se han identificado y cómo se han movido o cómo se ha creado, cómo ha germinado este sistema de partidos que al final del camino veremos es de muy reciente cuño, porque así como existieron en todo el tiempo leyes de naturaleza electoral, realmente el sistema electoral mexicano surgió, pues, hay quien dice también de manera fundacional, a partir de un antecedente directo 1977, con varias antecedentes posteriores, 81, 87, 91, 94, pero luego realmente en 1996, cuando ya se da, les decía yo, esta separación de lo electoral del gobierno y se da esta posibilidad de retornar a la jurisdicción electoral por la vía institucional. Entonces vemos que en este México independiente, ya cuando se va asentando un poco el movimiento de independencia en nuestro país, pues todavía existían temas de pues gente que aspiraba a la monarquía, ¿no? Existieron conflictos importantes entre los liberales y los conservadores, ¿no? Donde se identificaban ciertas figuras importantes. Y posteriormente se generaban justamente corrientes liberales de naturaleza civilista o no militar contra las militaristas que identificaba Porfirio Díaz. Y pues a partir del final del siglo XIX, pues vamos viendo pues justamente esta consolidación entre la construcción de las corrientes. Nunca, creo yo, de acuerdo a mis posibilidades y capacidades de análisis y de estudio, nunca podríamos hablar de que existieron corrientes definitivas. Siempre ha habido, y obviamente así lo requiere un poco pues la naturaleza política del hombre, nunca ha habido esquemas fijos ni inmóviles en cualquiera de los movimientos en que se dieron, ¿no? O sea, Porfirio Díaz tenía ciertas ideas liberales respecto de algunas materias, por ejemplo, la económica, pero tenía ideas muy conservadoras respecto de ciertos principios filosóficos y sociales, religiosos incluso. Igual las tenía Madero. Madero tenía visiones liberales respecto de unos conceptos y tenía visiones muy conservadoras respecto de otros temas. Pero esta línea del tiempo entre 1976, 80, 86, 88, 92, 96, 901, que es básicamente el régimen de Porfirio Díaz, se van dando justamente, ¿no? Regímenes afines a él y afines u opositores, contrarios a él, ¿no? Se da por primera vez en 1888 la formación de lo que se llama un partido oficial y uno de oposición, el antireeleccionista contra Unión Nacional, aunque realmente este reconocimiento, insisto, era realmente de facto, porque como tales, el Ministerio del Interior, que era ya el Ministerio de Gobernación, realmente no tenía un catálogo de requisitos, de registro, de aceptación de formaciones políticas. Insisto, es esta germinación de las corrientes políticas dominantes en las épocas en las que se van transformando pues estos grupos más o menos estables, más o menos sólidos, de que se van haciendo en partidos políticos. Obviamente, paralelamente, en la Europa del siglo XIX se van generando ya las doctrinas teóricas de políticas italianas, ¿no? De la concepción del Estado moderno, de los partidos políticos, Francia, Italia, Alemania. Y bueno, pues esto va de la mano en nuestro país, insisto, de una manera absolutamente pues informal, no de reconocimiento constitucional. Yo les vuelvo a insistir, el reconocimiento constitucional de los partidos políticos se da especialmente hasta el año de 1977 en la reforma de la ley, la famosa LOPE, que se da en el contexto de la presidencia del licenciado José López Portillo, que era presidente de México, cuya creación se atribuye, creo que sin ninguna duda, al ya finado politólogo político Jesús Reyes Heroles. Pero entonces se dan estos conceptos, esos temas históricos, donde Porfirio Díaz establece ante la entrevista al periodista Krillman, de que ya tenía
México tenía que pasar a la democracia, al régimen democrático. Está Madero generalmente publicando ya sus ideas políticas. Desde 1908 se publica este texto que se llama La Sucesión Presidencial, y se empieza ya a dar el procedimiento de sucesión aparentemente autorizado por Porfirio Díaz, ¿no? Se forman los partidos, 4 partidos, el democrático, el reeleccionista, el nacional democrático y el antireeleccionista, y de alguna manera este último partido es el primero que tiene una especie de organización moderna, base social, principios, programa político, organización de campañas. Sin embargo, en las elecciones de 1910, como ustedes saben, Díaz se proclama ganador de las elecciones y se desata la revolución, se da este proceso álgido de la Revolución Mexicana. En 1911 Díaz se ve obligado a renunciar, a convocar a nuevas elecciones. Madero se postula por un partido muy simpático porque tenía unas conformaciones sumamente variopintas, pero el partido se llamaba Constitucional Progresista y era pues de corte, insisto, antireeleccionista. Recuerden ustedes el famoso principio que nos es legado hasta muy recientemente, creo que ya no se pone, pero en los sellos oficiales era sufragio efectivo, no reelección. Eran las premisas de la Revolución Mexicana. Y a partir de entonces se fundan justamente varios partidos políticos, insisto, como una especie como sociedades políticas, ¿no? Pero bueno, a partir desde luego de este movimiento revolucionario que se da con el asesinato de Madero, después en la decena trágica, en 1911, se da el movimiento constitucional y se establece también con base en las ideas políticas reinantes en la Europa ya del siglo XX, se genera esta primera constitución, bueno, no primera constitución liberal, pero la de 1857 realmente era un buen ejemplo de constitución liberal, pero con base en todos los problemas políticos que hubo en este siglo, el siglo XIX, pues realmente la Constitución tuvo muchos problemas para tener vigencia real. En 17 se hace este pacto prácticamente militar entre los vencedores de la revolución. Se genera la Constitución política ya con un gran principio de reconocimiento al sufragio universal. Digamos, este es el gran avance moderno de esta Constitución, y se genera una ley para la elección de los poderes federales, en donde con base en esta ley, la ley también de broches o de elementos muy primarios, ¿no? Únicamente se reconocían agrupaciones específicamente reunidas para tratar asuntos políticos. Se crean estos nuevos partidos, el liberal constitucionalista, el nacional cooperativista, el laborista y el nacional agrarista. Sin embargo, había también que identificar que previamente había movimientos laborales obreros, donde estaba el socialista obrero encabezado por Luis N. Morones, líder histórico de la CROM, el Partido Nacional Cooperativista, que tenía como objetivo la idea de la nacionalización de la tierra y de las grandes empresas. En 1919 también el Partido Laborista, apoyado por la CROM, también el Partido Comunista, ya que tenía influjos de índole soviético, y particularmente ustedes saben que paralelamente estaba llevando a cabo, terminando la revolución bolchevique rusa, y entonces estaba, digamos, asumiendo el control de la Rusia imperial, o transformado el poder de la Rusia imperial por el de la Rusia comunista, socialista. Y en 1929, como motivo ya del establecimiento, del asentamiento de los poderes derivados de este movimiento revolucionario, se da la creación del Partido Nacional Revolucionario, el famoso PNR, que en 1938 se transforma en Partido de la Revolución Mexicana, pero tiene como actores, tiene como miembros, tiene como dirigentes a grandes grupos militares y
sociales derivados de la revolución, ¿no? Pero particularmente, desde luego, derivados de liderazgos tan fuertes como Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y posteriormente del ingeniero Lázaro Cárdenas, todos ellos militares, digamos, consolidadores del bando ganador del movimiento constitucionalista. Y en 1939, compañeros, justamente antes de que se diera el reconocimiento del Partido Revolucionario Institucional, el partido que actualmente tiene el registro más antiguo es el Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional, que se forma con el apoyo pues, corporativo, digámoslo así, nutrido por una unidad de estudiantes católicos, por ideólogos como Manuel Gómez Morín, donde se dan varios liderazgos de índole conservadora o de derechas, y pues, insisto, se obtiene su registro en 1948, y posteriormente también el Partido Popular Socialista, que es uno de los que permaneció mucho tiempo en el mapa político mexicano. Entonces se crea también en 1954 el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, pero la verdad, compañeras, compañeros, es que este sistema aparente de partidos políticos de respeto al derecho de asociación y de reunión política, de afiliación política por parte de los ciudadanos, era realmente, pues digamos, un tema más estético que real, porque realmente estábamos auténticamente en un régimen de partido hegemónico, de partido único, porque existían estas asociaciones políticas que prácticamente eran toleradas, auspiciadas e incluso financiadas, controladas por el Estado, por el aparato estatal, y realmente, salvo el Partido Acción Nacional, que era el único que realmente tenía una agrupación pequeña, pero consistente, representativa, y siempre, digamos, como alternativa al régimen emanado de la Constitución, de la Revolución Mexicana y de la nueva Constitución. Estos partidos que fueron creándose ya al amparo a partir de 1946, donde se crea ya una ley donde se reconoce la formación de partidos políticos, pero no es sino hasta 1977 en donde se da esta ley federal de organizaciones políticas y procesos electorales. En ese entonces, precisamente, el presidente López Portillo, pues que como ustedes saben, era uno de los últimos grandes exponentes de este poder hegemónico del partido político, donde era jefe del partido político el presidente de la República, y pues desde luego desde esa posición pues se encargaban de controlar absolutamente todo, quienes se encargaban de ir como candidatos a las gubernaturas de los estados, a las diputaciones federales, a las a las senadurías naturalmente federales, que no existen, nada más existen federales, a las diputaciones al Congreso, presidentes municipales, todo. Este partido controlaba prácticamente el 95-97% del control político del país, y realmente todos los demás partidos políticos realmente pues lograban la posibilidad de sobrevivir con el margen mínimo de votos que la ley o las leyes les iban exigiendo. Y algunos otros iban desapareciendo naturalmente. Pero en 1977, compañeros, además de que se promulga esta ley, se da este reconocimiento a los partidos políticos en la Constitución, en el artículo 41 constitucional, y se establece por primera vez que los partidos políticos son entidades de interés público. Este reconocimiento es un paso que Reyes Heroles convence a López Portillo de que se dé desde el punto de vista político, desde el punto de vista del control estatal, porque en efecto las organizaciones políticas, la del PAN era un partido político muy ordenado, muy, digamos, muy respetuoso de las reglas. Sin embargo, como ustedes saben, en 77 se da también ese, pues ya reconocimiento a movimientos guerrilleros antiguos, como el de Lucio Cabañas en la Sierra de Guerrero, como el de
ay, pero ahorita se me olvidó el nombre del otro guerrero, pero del otro guerrillero, perdón, pero que Valentín Campa también en el ámbito laboral, y que generan auténticos movimientos pues de izquierda, pero como los partidos políticos no estaban reconocidos realmente auténticamente y como existía una, pues estábamos inmersos también en este contexto político de la Guerra Fría. Recuerden ustedes que siempre habiendo sido vecinos tan cerca de los Estados Unidos, pero tan lejos de tener una real relación de vecinos de manera respetuosa y paritaria, a los Estados Unidos no les gustaba que en México existiera reconocimiento de partidos de izquierda o de índole socialista, ¿verdad? Entonces, ellos estaban luchando ideológicamente contra ellos. Y entonces estos movimientos sociales, pues no sé si inspirados estrictamente en los movimientos sociales rusos, en las ideas de Marx, de Lenin, pero bueno, desde luego que sí, tomados ya de movimientos revolucionarios como en la Cuba, como los cubanos, el brasileño, y en varias partes del mundo en donde se da ya una, pues digamos, una difusión de ideas, pues de corte subversivo, ¿verdad? De opositora a los regímenes establecidos en los gobiernos del mundo y particularmente en el gobierno mexicano, que era un gobierno, si bien es cierto, que tenía estas bases fundacionales de un movimiento revolucionario que tendió a generar o establecer una normalización política y social del país. Pues bueno, el crecimiento natural de nuestro país, las diferencias sociales evidentes que se generó con el ejercicio de este régimen, pues naturalmente generó pues la pronta necesidad de ir reconociendo estos partidos, estos movimientos de izquierda, y López Portillo era muy contrario al reconocimiento de ellos, pero Reyes Heroles le decía, a ver, hay una serie política muy interesante que tiene que ver, no necesariamente con estas épocas, pero sí con épocas previas, dan cuenta del movimiento de octubre de 68, bajo la época del presidente Díaz Ordaz, que está en Prime Video, que se llama algo así como, híjoles, no me acuerdo, pero tiene que ver una palabra de la serie es enemigo íntimo, creo que se llama, una cosa así, y que es un poco la vida o el relato del entonces jefe de la Policía Secreta de la Dirección Federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios, a la sazón posteriormente secretario de Gobernación, gobernador del estado de Veracruz, pero un agente que auténticamente formaba parte pues de la inteligencia mexicana, si así se le puede llamar, de esa época, y de verdad que es interesantísimo ver cómo se manejaban pues los patíbulos, ¿no? Las zonas de poder, las zonas de influencia en el poder, y bueno, pues eran realmente zonas, yo creo que no muy distintas de aquellas zonas creadas por los sistemas comunistas, ¿no? Un poder absolutamente vertical, ¿no? Que auténticamente derivaba en pirámides de poder, en donde la obediencia y la sumisión y las relaciones, insisto, horizontales, verticales de control político, el desarrollo creo que es muy, muy, muy inteligente, muy bueno. Y entonces, con base en ese espionaje que se tenían, los informes que se tenían era que ya había de alguna manera una población importante, había muchos grupos en varias partes del país, particularmente, insisto, en la capital del país, pero también reflejadas en algunos estados del norte, en algunos estados del sureste, en donde ya existían movimientos políticos opositores que podían germinar, insisto, en un peligro para el statu quo del Estado mexicano. Y entonces el secretario de Gobernación del presidente López Portillo, Jesús Reyes Heroles, le recomendó al presidente López Portillo, carajo, hagamos lo que hacen todos los estados del mundo, reconozcamos a estos movimientos de oposición como partidos políticos, tengámoslo del lado de la Constitución, tengámoslo desde ahí controlados quién entra y quién sale, y se establece, además del reconocimiento constitucional, se establece desde ese entonces el sistema de financiamiento particular o prevaleciente por el financiamiento público de los partidos políticos, pues un poco, insisto, para el tema del control
y del manejo de los mismos. Reyes Heroles le dice, pues nadie mejor que un opositor o un enemigo viendo del puente para afuera y no del puente para adentro, ¿no? Hay una expresión muy vulgar que se dice en esos sentidos, no lo voy a decir, pero si alguno de ustedes la recuerda, es precisamente eso. Entonces, realmente lo que se da entonces es este reconocimiento constitucional y se incorpora además de eso la representación proporcional, compañeros, no tan solo para darles vida, para darles financiamiento, para tener control de ellos, sino para que ellos también representen políticamente pues al sector ideológico, social, al que pertenezcan o al que tengan como representado. Entonces, se genera esta representación proporcional. Anteriormente, en una legislación anterior, había diputados de partido político. Esta fue, digamos, el primer reconocimiento a la representación, pero esta primera representación auténticamente genera la representación a 100 diputados, de representación proporcional, en donde desde luego no tenían derecho a participar tan solo los partidos opositores, sino también el partido ganador, con lo cual, desde luego, la apariencia de participación y de pluralidad política, pues desde luego quedaba diluida si el partido en el poder también, además de ganar todos los distritos de mayoría, pues también se le repartían de representación proporcional, pero bueno, era un gran reconocimiento, un gran avance, y eso genera desde luego por la posibilidad de que exista una nueva realidad política que pronto, compañeros, muy pronto generó frutos. Pues yo les diría casi como 10 años, porque en 1987, compañeros, ya se promulga lo que es un primer Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y ya se crea un germinal tribunal electoral a través del Tribunal de lo Contencioso Electoral. Se aumenta la representación en la Cámara de Diputados de 400 de 400 a 500 diputados, y ya se otorgan 200 diputados de representación proporcional. Se incorpora la cláusula de gobernabilidad y ya se establece todo este sistema de proceso electoral como función estatal pública a partir de 1989. Se crean el IFE, el Tribunal Federal Electoral, el IFE y el famoso TRIFE. Y a partir de 1993, ya con la reforma de ese año, se eliminan los colegios electorales como los calificadores de las elecciones de los diputados y de los senadores federales. También se replica esto a nivel de los estados, y únicamente queda para la elección de 1994 el colegio electoral de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Es la última vez que hubo un control político, una calificación política de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, para a partir de 1996 darle esa facultad hasta la actualidad al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fíjense cómo de 1977 a 1996 se da un cambio brutal y fundamental en el sistema político mexicano, no tan solo de partidos, pero desde luego quienes generan, y aquí desde luego que es una interesante reflexión, es sobre si los partidos políticos de oposición que se empiezan a reconocer a partir del reconocimiento constitucional de 1977 son los responsables de ese crecimiento, o es la población que auténticamente va mostrando pues prácticamente una mayoría en el sentido de transformar el sistema de partido único a un sistema de partidos plural, competitivo, etcétera, al que pasaremos de inmediato. Compañeros, si me permiten 2 minutos, por favor, para hacer una escala de índole personal técnica. En 2 minutos vuelvo. Muchísimas gracias. Disculpen.
Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, como les decía yo, compañeros, tenemos entonces, insisto, que esta transición realmente de partidos, esta evolución del sistema de partidos en nuestro país es auténticamente muy vigorosa a partir de la mitad del siglo XX y todo lo que va de este siglo, ¿no? Como ustedes saben, y eso lo verán desde luego, bueno, lo veremos en la sesión de mañana y luego verán con posterioridad cuáles son los distintos requisitos que se necesitan para crear un partido político. Eh, pues las legislaciones, queriéndolo o no el gobierno, el sistema político mexicano, porque auténticamente el reconocimiento, como les vuelvo a decir, se da como una concesión, no como una concesión política, sino como una concesión necesaria, ¿sí? Todos sabemos que en este tipo de cuestiones, de este tipo de avances políticos, realmente el statu quo, el poder, siempre trata de limitar la competencia, siempre trata de dar las menores concesiones políticas, por muy democrático que sea el poder o el gobierno en turno, ¿no? El objetivo de los partidos políticos es el acceso al poder, es el mantenimiento del poder, el de controlar las estructuras de poder, y eso ha sido una de las grandes críticas que han hecho grandes politólogos como Weber, como Huntington, como Norberto Bobbio últimamente, ¿no? Que esas esferas democráticas, ¿no? Estos vehículos democráticos para la participación ciudadana, se han vuelto auténticamente en su ejercicio, pues auténticas polos de poder paralelos al Estado, a veces con tanto o más poder con que el Estado, porque insisto, el Estado se ha identificado con un partido político. Y lo hemos visto en los regímenes estos terribles fascistas y dictatoriales de la previa a la Segunda Guerra Mundial, el Partido Nacional Socialista en Alemania, el Partido Fascista en Alemania, el movimiento fascista de Mussolini en Italia, perdón, el Partido Falangista en España, ¿no? Del que derivó la dictadura española de tanto tiempo, y en fin, y bueno, y desde luego los regímenes emanados de la Revolución Soviética, ¿no? El gran socialismo soviético y el comunismo chino, en donde auténticamente los regímenes políticos se han identificado con un partido político en especial, con la ideología, el movimiento, la estructura, la disciplina de un partido político. Entonces, insisto, si bien es cierto, en un régimen democrático, en un régimen constitucional democrático y de derecho, el sistema de partidos políticos es indispensable para la participación política individual y son los vehículos necesarios. No sé si vieron en sus clases anteriores estos movimientos teóricos de de los partidos políticos como partidos de masas, como partidos de clientelas, los partidos como males necesarios, ¿no? Identificados en el siglo XVIII, como agrupaciones reconocidas al final del camino, insisto, como organizaciones paraestatales, ¿no? Un partido político, un movimiento político real y efectivo y auténtico, pues puede tener más fuerza que el propio Estado. Por eso mismo el Estado ha tendido a reconocer a los partidos políticos y a darles no tan solo este reconocimiento, sino a darles esta vida, este desarrollo, y es a través del cual se consolidan y se crecen y se desarrollan las democracias del mundo, insisto, pero tenemos que señalar naturalmente pues estas desviaciones en el ejercicio del poder por parte de los partidos políticos que pasan todo el día en todo el mundo, no todos los días en todo el mundo. Entonces vemos que pues hoy en día estos partidos políticos se han constituido auténticamente como élites de poder, élites auténticas de poder, en donde la participación ciudadana en las determinaciones, en las conformaciones, en la participación derivada de esos partidos políticos realmente se encuentra condicionada a la voluntad del grupo en el poder. Y díganmelo si no, recientemente, pues con las últimas intentos de reforma que se han tenido, por lo menos hablando de nuestro país, respecto no del sistema de partidos, sino del sistema de control a los partidos políticos, ¿no?
A los partidos políticos no les gusta demasiado tampoco el estar sometidos a reglas constitucionales y a jurisdicciones constitucionales que les limiten o que les digan no lo que tienen que hacer, sino que lo que hacen muchas veces y viola la ley, viola la Constitución y viola los derechos de sus militantes, de los ciudadanos que forman parte de ellos, pues eso no lo tienen que hacer así, lo tienen que modificar y tienen que hacer determinadas cosas. Y de ahí abro este paréntesis, ¿no? Desde todos conocida el intento por toda esta reforma constitucional que dio primero o se trató de implementar a través de un plan A, que era la reforma constitucional. Después se implementó a través de un plan B, que se quedó en reforma legal por no encontrar los apoyos o los consensos necesarios para poder hacer reforma constitucional, y se queda en un plan B, en la aprobación de una reforma legislativa que va en varios sentidos, pero en esencia tiende a, sobre texto de una reforma que busque los principios de austeridad y de buscar la simplificación administrativa y eliminar el excesivo gasto en los temas democráticos, pues más iba paralelamente, si es que ese era el objetivo, paralelamente, pues iba diseñada o va diseñada en el sentido de reorganizar ciertas cosas del Estado. En efecto, sí que el instituto siga siendo el garante, el organizador de los procesos electorales con mucha menos estructura, y que el Tribunal Electoral siga siendo el controlador o digamos, el responsable del control jurisdiccional y constitucional de los procesos electorales, sí, pero con ciertas restricciones, ¿no? Hacia la perspectiva de las determinaciones de los partidos políticos, particularmente respecto de su selección de candidatos y de su selección de dirigencias, ¿verdad? Donde se establece ya que el tribunal tendrá, bueno, se quería establecer que el tribunal tuviera una participación más acotada, y aún así con esta emisión de la reforma llamada como el Plan B, posteriormente suspendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actualmente está suspendida, hubo este intento de reforma constitucional otra vez para restringir y limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en varios sentidos, pero particularmente en el tema de la creación de acciones afirmativas, de la interpretación de lo que debieran ser los actos de campaña, los actos prohibidos por la ley, una nueva reconfiguración de la libertad de expresión y la imposibilidad del Tribunal Electoral además de inmiscuirse en los asuntos de índole parlamentario, ¿no? Porque como ustedes saben, hay diversas actividades que a veces, o decisiones que toman los parlamentos, el Congreso de la Unión en nuestro caso, que como ustedes saben es el Parlamento, y en donde se establecen diversas determinaciones que han sido cuestionadas ante la jurisdicción del Tribunal Electoral. Por ejemplo, que a un partido político no le dan asientos en la integración de la comisión permanente, que a un diputado no se le da un asiento en determinada comisión, etcétera, etcétera, etcétera. El Congreso ha sido muy sensible a este tipo de determinaciones del Tribunal Electoral, donde ellos consideran que el Tribunal Electoral está excediendo sus facultades interpretativas y se está inmiscuyendo auténticamente en lo que serían actos propios. En el caso de los partidos políticos, de su autoorganización y autodeterminación, que tienen reconocida constitucionalmente en el artículo 41 constitucional, y en el caso de las decisiones del Congreso de la Unión, en el ámbito de libertad parlamentaria, que como órgano de la Unión tiene el Congreso de la Unión. Entonces, en ese sentido, se ha tratado de limitar y restringir las actividades del tribunal, desde luego, insisto, como una medida de no intromisión en este tipo de determinaciones. Y yo en esencia eso lo identifico como, pues desde luego, como la posición de poder a donde a ninguna organización de poder, ninguna, cualquiera que ésta sea, pues les gusta, insisto, que haya órganos de control de ninguna especie
que les digan qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que están haciendo bien o qué es lo que están haciendo mal. Entonces, compañeros, pues eso es un poco la transición que hemos estado viviendo. Y esta irrupción de los partidos políticos a partir de la reforma constitucional y legal de 1976-77, que como lo platicábamos, ha formado este sistema de partidos que tenemos, y esta reforma constitucional de 2014 que ya generó específicamente una ley específica para los partidos políticos, en donde se fortalecen los mecanismos de justicia intrapartidista, los requisitos de creación y formación de partidos políticos y algunos elementos que están vedados para la formación y análisis y conformación de los partidos políticos. Hoy en día estamos en el mundo en ciertos contextos en donde se cuestiona sobre si existe una crisis de los partidos políticos, de qué tipo, si existen alternativas a los partidos políticos y qué retos afrontan para el futuro. Pero, desde luego, eso va a ser de alguna manera el corolario de nuestra participación del día de mañana. Yo lo que más o menos quisiera concluir el día de hoy es justamente que identifiquemos con base en pues con esos antecedentes que tenemos, sí, ya hablando de nuestro sistema de partidos políticos, ¿cuál es el sistema que tenemos en nuestro país, ¿no? ¿Cuál es la clasificación de los sistemas de partidos políticos? Pues dependiendo del número de partidos políticos y dependiendo si los partidos políticos son competitivos o si no son competitivos. Hoy, por número de partidos políticos, existe el régimen de partido dominante, de bipartidismo y de pluripartidismo. Y por el tema de partidos competitivos o no, puede ser el régimen de partido único, de partido hegemónico, en donde auténticamente, como existía en nuestro país, no existe posibilidad de alternancia alguna. De acuerdo a estas tipologías, compañeros, compañeras, las características de un sistema de partidos dominantes: un partido gobierna solo, sin alternancia del poder, siempre que siga obteniendo la mayoría absoluta de los escaños. Esto es, se trata de un partido político que deja atrás a todos los demás, ya que es considerablemente más fuerte. Un sistema de esta naturaleza lo encontramos en el sistema político de Japón, en donde existe un partido imperialista, no se llama así, pero es de corte imperialista, y realmente, pues, siguiendo la tradición imperial de Japón, pues es el partido que todos los japoneses, que como ustedes saben tienen una ideología, una idiosincrasia muy particular, siguen como el único y válido pues heredero, digamos así, de las glorias del imperio japonés, que como ustedes saben hoy en día tiene un régimen de monarquía parlamentaria. Está un sistema bipartidista, compañeras, compañeros, que es un sistema muy singular y que existe en varios países, pero el ejemplo particular es el sistema de los Estados Unidos de América. Son dos partidos políticos predominantes con capacidad de alcanzar la mayoría absoluta del órgano de representación política, ya sea legislativo o ejecutivo, y se alternan el dominio del mismo. Pueden existir, desde luego, más partidos políticos minoritarios, pero a nivel nacional no afectan la competencia entre los partidos principales. De hecho, como ustedes saben, Estados Unidos también tiene un sistema de reconocimiento de candidaturas independientes que se ha puesto en práctica en algunas elecciones presidenciales del pasado, pero que ha tenido muy poca efectividad, porque desde luego el reto de las candidaturas independientes frente a las estructuras partidistas, pues es esa posibilidad auténticamente de tener un conocimiento, una representación nacional, que como sí lo tienen los partidos políticos. Ese ha sido de alguna manera el triste derrotero de nuestra tan deseada y conquistada figura de los partidos políticos, de las candidaturas independientes en nuestro país,
que como ustedes saben se luchó mucho tiempo justamente para quitarles el monopolio de la representación política a los partidos políticos. Hoy en día ya en el artículo 41, en el artículo 35 constitucional, cuando se establecen los derechos de los ciudadanos mexicanos a participar en las elecciones, a votar, a ser votado en las elecciones, se establece la categoría y la figura de las candidaturas independientes, que a raíz de un movimiento que en 2004 empezó pues, a encabezar de alguna manera el exsecretario de Relaciones Exteriores y analista político Jorge Castañeda Goodman, los partidos políticos estuvieron de acuerdo en el seno parlamentario en reconocer estas candidaturas independientes. Sin embargo, desafortunadamente, los requisitos que tienen que cumplir estos candidatos pues son de un corte y de una complejidad tal que cada vez se ve más cuesta arriba el que sigan existiendo estas candidaturas, pero sobre todo, además de la mala experiencia que se ha tenido en algunos ejercicios de conquista y de ejercicio del poder conquistado a través de estas candidaturas, como lo fue el caso del Bronco Nuevo León, ¿no? Que con la ayuda de esta figura de las candidaturas independientes, obtuvo la gubernatura de ese estado, teniendo un hito muy importante, y algunas candidaturas independientes que han obtenido ciertas capitales de la República, como Morelia, Michoacán, como la propia capital de Puebla y algún par de ciudades más también relevantes, en donde desafortunadamente, salvo el caso de Morelia, creo yo, han tenido resultados poco alentadores en el sistema de rendición de cuentas y de eficacia en la acción gubernativa o gubernamental, y en consecuencia pues no han tenido ese reconocimiento. Incluso también ha habido varios diputados. En Jalisco está esta figura de este joven que se llama Pedro Kumamoto, que también obtuvo su curul por la vía independiente. En fin, ciertos liderazgos políticos que no se han identificado con partidos políticos, pero que han tenido muy complicado, no tan solo en obtener su triunfo, sino en obtener el refrendo ciudadano una vez en el ejercicio del poder. ¿Por qué? Pues porque como candidatos independientes no tienen estructuras partidistas ni posibilidad de generar acuerdos, estructuras de poder paralelas, y en consecuencia ha sido muy complicado. Igual pasa en los Estados Unidos de América, compañeros. Realmente el ejercicio de las candidaturas independientes es prácticamente una quimera hoy en día, porque además de que se requiere mucho dinero para hacer efectivo una representación, sí hay en las representaciones del Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, que sería el equivalente a la Cámara de Diputados, sí hay representantes que llegan por la vía independiente, pero son auténticamente una cantidad marginal. Todos llegan por la vía partidista, insisto, a través de las capacidades de financiamiento y de distribución de prerrogativas que como partidos políticos les da el sistema electoral estadounidense. Y está el sistema de partidos competitivos, ¿no? Está el sistema de partidos pluralista. Es un régimen, pues, de atemperancia, o sea, de más moderado, ¿no? Donde más de dos partidos políticos comparten los puestos de elección popular y generalmente se requieren coaliciones para gobernar. Un caso hoy en día actual sería nuestro caso de México. Hay un sistema extremo, aquel donde diversos partidos políticos exceden a los puestos de elección popular, sistema de partidos en Brasil, que es un sistema que tiene muchos partidos políticos, pero casi más les podría yo decir que el caso colombiano es un caso emblemático. En Colombia existen, en la elección de 2014 o 2016, que me tocó a mí la posibilidad de ir a observar por conducto de la Organización de Estados Americanos, en ese entonces existían, no les quiero fallar, pero no recuerdo si 300 o 400 partidos políticos nacionales. En Colombia la posibilidad de establecer partidos políticos, según la ley o de acuerdo con la ley, es muy flexible, y en consecuencia se genera una cantidad importantísima de partidos en el poder. Por ejemplo, en el caso del régimen del expresidente Uribe, él creó su propio partido que se llamaba Partido de la U, y hoy en día
pues es un partido, en efecto, identificado con las ideas, con el sistema, la personalidad del presidente Uribe, y de ahí han salido varios parlamentarios, digamos, ha logrado consolidarse, pero parece ser que en los últimos procesos electorales, con la ascensión de los partidos de izquierda, ha perdido mucho peso, pero insisto, es un ejemplo entre muchísimos más que existen en ese país. Y existe en este sistema de partidos pluralista, también existe la posibilidad de una atomización. No hay posibilidad de coaliciones gubernamentales por la cantidad de partidos políticos que existen y porque ninguno podía tener por sí mismo el respaldo suficiente para gobernar. Ese sistema que se ha quedado atrás es un sistema que reinaba en la República de Weimar antes de la Primera Guerra Mundial. Y en el sistema de partidos no competitivos, compañeros, hay dos regímenes de acuerdo a las tipologías políticas. Está el sistema de partido único, que es donde el poder político está monopolizado por un solo partido político, no se permite la existencia de ningún otro partido político. Estamos hablando del caso en ese entonces de la URSS, hoy en día ya no más, porque hoy en día en Rusia incluso sí se permite la creación de partidos políticos, pero pues es absolutamente un reconocimiento estrictamente como pasó en México en 1977. Pero sí sigue existiendo el régimen de partido único en repúblicas socialistas o comunistas como la República Popular China o la República de Corea del Norte, en donde existe este único partido de gobierno y que es del que prácticamente el régimen político se nutre y se identifica. Y está el sistema de partido hegemónico, que es, a pesar de que se permite la existencia de otros partidos políticos distintos al gobernante, pero realmente su presencia es testimonial, es decir, no tienen posibilidades de derrocar al partido dominante, tal como existió en nuestro sistema de partidos de México antes de la reforma electoral de 1996. Aquí voy a recordar pues no el piropo, pero la crítica que hacía Mario Vargas Llosa en una mesa política que tenía con grandes intelectuales como Carlos Fuentes, Octavio Paz, donde Vargas Llosa, de una manera muy coloquial, pero desde luego desde el punto de vista muy crítico, se refería a México como la dictadura perfecta, ¿no? Porque era la dictadura que era el régimen de un partido hegemónico, ¿no? Con apariencia de democracia, en donde los ciudadanos nos sometíamos al poder de manera más o menos democrática, sin que hubiéramos sido un partido democrático. Bueno, eso forma parte de nuestra historia política, como les decía yo, y entonces eso genera, pues desde luego, realidades muy propias de los países en los que se da este contexto de partidos políticos. Ahora ya les diré algunas reflexiones que tengo yo respecto de nuestro sistema de partidos. Pero bueno, estas interacciones en los sistemas de partidos pueden generar dos fenómenos que se llaman un tema de la fraccionalización del poder, ¿no? En la medida de cuántas fuerzas electorales, partidos o candidatos estén presentes en los comicios en el Congreso, y si existe una fuerza política dominante, la fraccionalización será a la baja. Si no existe una fuerza política dominante, existen varias con alta representación, la fraccionalización tenderá a ser alta. Esto en diversos momentos de nuestra joven transición democrática hemos podido ver, ¿no? Por ejemplo, en el Congreso, a partir de que el presidente Zedillo tuvo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, nunca más hasta en el Congreso de 2018, bueno, no, nunca más, realmente fue muy poco espacio, pero en 2018 un partido político pudo volver a obtener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Y existe el fenómeno de la polarización, que es no política, al estilo del concepto político, de esta polarización, esta división de opiniones que se tiene en el contexto político, sino en el sistema de partidos determina un valor numérico para medir la distancia entre los partidos o coaliciones, considerando su cantidad de votos o escaños. Si una fuerza electoral obtiene la mayoría de los votos o escaños, la polarización será baja. Si no existe una fuerza que obtenga la mayoría de los votos o escaños, la polarización será alta. Hoy en día, a pesar de que sabemos que existe el partido político en el poder, Morena,
que tiene todavía la mayoría en ambas cámaras del Congreso, no cabe duda que el sistema de polarización que existe en nuestras cámaras y polarización en el tema de la interacción de los sistemas de partidos es muy alta. ¿Por qué? Porque al final del camino existe un arreglo institucional de partidos entre los aliados del bloque de Morena, entre el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, y existe una coalición de partidos, lo que se llama, o lo que han denominado muy ceremoniosamente como el bloque de contención, conformado por, ya no se sabe si por el PRI, PAN, PRD y además Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano se ha quedado un poco en el entredicho y dice que él ya no va a participar en esta coalición de partidos de oposición o este bloque de contención. Estuvieron a punto de generar la reforma constitucional de la que estábamos platicando anteriormente en nuestro país y que de alguna manera pues generan pues esta posibilidad de que nuestro sistema político cambie o no, ¿no? Entonces, lo que sí podría yo más o menos un poco a manera de conclusión de este primer análisis, de este primer módulo, mañana seguiremos con más, es de que este sistema actual de partidos políticos que tenemos en nuestro país, pues tiene, en mi opinión, tiene ahora unas características que van tendiendo al sistema de partido hegemónico. Sin embargo, bajo ningún concepto tiene las mismas premisas de que teníamos antes de 1996. Yo creo que la sociedad política mexicana es una sociedad muchísimo más informada, muchísimo más politizada. Es cierto que existen, desde luego, muchas taras todavía, muchos problemas de identificación y de cultura cívica de nuestra comunidad política, pero es cierto que en el espacio de 1994, si lo ven así, a 2023 que estamos hoy en día, pues ha existido una alternancia del poder, ha habido un cambio significativo del mapa político del país. Como ustedes saben, actualmente, ya lo veremos con detalle el día de mañana, hoy en día existe una correlación de fuerzas totalmente distinta a la que existía justamente en 1994, no de manera inversa, pero sí de una manera parecida, y sí podemos decir hoy en día que en México se presenta un sistema de partidos políticos competitivo en donde la regla de la democracia de no saber quién va a ser el ganador, creo que es la que prevalece. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que existen pues condiciones de la competencia que permiten que las distintas fuerzas políticas representadas en los partidos políticos sean adoptadas al momento de votar por parte de la población de una manera libre para poder, en cualquier caso, insisto, generar la representación política que en el momento se genere. Les vuelvo a decir, en el 2018 se generó una amplia aceptación y mayoría desde el punto de vista del Congreso por el partido del presidente de la República. En el proceso electoral de 2021 ya no vimos todavía, seguimos viendo una mayoría, pero no vimos esa fuerza y esa fortaleza. Sin embargo, hoy en este año están corriendo dos procesos electorales del que tendríamos que pues esperar a ver cuáles son sus resultados. Perdón. Existen, como ustedes saben, encuestas y predicciones en materia política que van generando ciertas anticipaciones o ciertas predicciones de lo que va a pasar, pero hoy en día, francamente, yo creo que nadie puede identificar a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir en los procesos electorales de Coahuila y del Estado de México, y nadie puede predecir a ciencia cierta qué puede pasar en la elección general de 2024 en su contexto federal, en su contexto local, porque, insisto, creo que hoy en día
si auténticamente se ha instaurado en nuestro país un sistema de partidos políticos competitivo que desde luego tiene sus problemas, tiene sus bemoles, que más que nada, creo yo, son reflejo de una situación política, de un entorno, de una coyuntura política particular y no de cuestiones estructurales del sistema. Pero eso lo veremos con una mayor profundidad el día de mañana. Por el momento esto sería todo lo que tendría que exponerles en este primer módulo. Si alguien quiere hacer alguna participación, algún comentario, alguna observación, por favor, está el micrófono abierto. Juan, sí, permítame, Juan GCR, me aparece, GZR, adelante, por favor. Ha de ser por Gutiérrez, no sé, no tengo idea. Por favor, Juan. Buenos días, muchas gracias. Juan González. Gracias, Juan. Perdón, es que no he podido hacer el cambio. La verdad no tengo, pero quiero referirme a la parte que usted mencionaba al inicio de la participación sobre las elecciones de 1988. De acuerdo. Generó una crisis muy grave en el sistema de partidos, en el sistema electoral y pues en la legitimidad del ejercicio del gobierno, ¿no? Entonces, nada más para mencionar que justamente el 2 de julio del 88 fueron instaladas 54,642 casillas. Y de esas 54,642 casillas, solo se conocieron los resultados a nivel de actas de 29,999, es decir, el 55% de las casillas instaladas. De 24,643 casillas, no se conocieron los resultados electorales, es decir, el 45%, ¿no? Entonces, derivado de esto, justamente uno de los elementos que lleva al proceso electoral es pues, los principios de certeza, el principio de objetividad y sobre todo conocer realmente los resultados electorales, ¿no? Entonces de ahí se deriva pues toda una serie de procesos que llevan a la creación del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Pero me parece que en las elecciones del 88 sí hay una crisis sobre el manejo y la organización de los procesos electorales, ¿no? Nada más quería precisar esa parte. Muchas gracias. Gracias, Juan. Muy importante la aportación. Ahora haremos algún comentario. Lenin Zulca, por favor. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Cómo está, estimado profesor? Compañeros, buenos días. Les saludo desde Ecuador. Gracias, Lenin. En primer lugar, bueno, bastante bueno esta charla sobre la doctrina, principalmente el sistema de partidos. Yo quería compartirles que aquí en nuestro país de Ecuador tenemos un sistema de partidos pluralista con características de interacciones de fraccionalización y polarización altas por una parte. Para que ustedes evidencien ese tema, Ecuador tenemos 17 millones de habitantes, de los cuales 13,450,000 estamos habilitados para ejercer el voto. Acá el voto es obligatorio. Y tenemos 283 organizaciones políticas. Entonces, en primer lugar, quería compartirles eso para proceder a mi pregunta, que es ¿cuántos partidos políticos hay en México? Y por otra parte, también quisiera conocer y saber, profesor, ¿qué recomendaría para una reforma estructural al sistema de partidos? Obviamente hay que cambiar la legislatura, hay que cambiar el tema legal, pero si conocemos que los mismos políticos, las mismas autoridades son electas y provienen de los partidos políticos, que no les conviene cambiar este sistema de partidos en crisis que también está aquí en Ecuador, ¿qué hacer para esta reforma inmediata? Un abrazo a todos. Gracias, Lenin. Pues qué bárbaro. Pues me das, híjoles, una responsabilidad durísima para contestarte eso, pero lo voy a tratar de hacer. Voy a tratar de hacerte una reflexión. Desde luego, nunca me atrevería a decir que es una recomendación, más bien es una descripción de
temas reales. Vamos a escuchar a Luis Fernando Delgado, y si alguien tiene más para que luego podamos referirnos de manera ordenada a los planteamientos que se hacen. Muchas gracias. Luis Fernando, por favor. Muchas gracias, buenos días a todas, a todos, a todes. También complementar acerca de lo que sucedió en el año 96 por el Instituto Federal Electoral. Según cuentan, de acuerdo a un libro que tengo de Lorenzo Córdoba, de la democracia no se toca, que está aquí, menciona una parte en la que José Woldenberg le pregunta a un guardia de presidencial qué hace aquí en el instituto. Vengo a cuidar que se contacte con el presidente, pero estamos ciudadanizados. Así que lo que determinó Woldenberg, el primer consejero ciudadano apartidista de esa institución, fue cortar directamente la línea, el famoso teléfono rojo, que era la línea directa con el presidente de la República. Y comenzó, ahora sí, a partir de ahí, la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Y rápidamente complemento que antes de que existieran, Lenin, mi querido colega ecuatoriano, en México, antes de que existieran los famosos credenciales electorales, en los 80s había un comprobante de inscripción sin ningún elemento de seguridad que llevara consigo. Y para los años 90, del 92, con adicionales medidas de seguridad, controles contra fraudes, se efectúan lo que ahorita consideramos las actuales credenciales para votar, y ahorita son de mucha relevancia con las elecciones del estado de Coahuila y de mi estado, el Estado de México. Este es el complemento que doy con el Instituto Federal Electoral. Muchas gracias. Gracias, Luis Fernando. A ver, vamos a empezar entonces. Respecto a lo que decía Juan, desde luego, hay muchos datos, respecto de ese proceso. Hay varios libros que son indicativos de lo que fue ese proceso electoral, y hay historias de los dos bandos, ¿no? Está la oficialista, que dicen que al final del camino sí es cierto que hubo pérdida de datos, pero que al final del camino lo que pasaba o que explicaba la caída del sistema es que auténticamente se cayó el sistema, pero que esos resultados que veíamos en un principio eran los resultados que venían de las zonas urbanas. Entonces, las zonas rurales históricamente votaban por el partido del poder, etcétera, etcétera. Ha habido una serie importantísima de teorías. Hay hoy en día, como les decía yo, pues no sé si afortunado o desafortunadamente existe esto. Hay mucha gente que no cree que eso fue una elección auténtica, y hay mucha gente que cree que fue una elección fraudulenta. O sea, hay de las dos posibilidades. Hay estudios en ese sentido. Yo les vuelvo a decir, yo no tengo elementos. Esa fue la primera vez que yo fui a votar como mayor de edad en mi país, y yo no tengo elementos para comprobar o para decir. A mí, en mi perspectiva personal, como ciudadano que participé en ese proceso, no participaba yo en las instituciones electorales, por la condición de que todavía el proceso electoral lo llevaba a cabo el gobierno, y ante la falta de datos completos, como decía Juan hace rato, a mí me da la impresión de que es altamente probable que esa elección la haya perdido el partido del Estado. Pero no tengo manera de comprobarles. Pero ustedes me dicen, yo creo que la ganó el ingeniero Cárdenas. No hubo reconocimiento oficial. A partir de 1993, la siguiente presidencial, ya estaba yo trabajando en el proceso electoral, y a partir de ahí más o menos puedo dar cuenta de lo que yo he vivido a partir de estar trabajando intensamente y muy cercanamente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin que pueda yo tampoco tener unas herramientas estrictamente científicas y fuera de toda discusión sobre si, por ejemplo, en el proceso electoral de 2006, donde yo era magistrado de una sala regional Guadalajara, hubo fraude o no. ¿Se acuerdan en esa elección tan cerrada que hubo, en donde mucha gente cree que no hubo? Bueno, se sigue aludiendo a ella todavía como parte de un resentimiento histórico por parte del movimiento de izquierda que encabeza hoy en día el presidente López Obrador. Entonces, yo llevé a cabo recuentos en estados del norte del país, y aquí en Guadalajara me tocó un universo pequeño. A varios magistrados les tocó ese recuento. Evidentemente fue un recuento que no satisfizo tampoco el tema, porque no se hizo un recuento total de casilla por casilla, porque las condiciones jurídicas lo impedían. Eso sí puedo yo decir cuenta. No es de que el tribunal no haya querido
y haya acatado instrucciones. No, es las leyes y los requisitos constitucionales y legales para ese recuento no podían darse de ese sentido, y yo creo que fue una desgracia que no se haya dado así. Yo creo que ahí casi el tribunal podía haber hecho alguna interpretación que hubiera dado general, pues digamos, certeza a todos, pero esa es mi perspectiva personal. No compromete, los resultados oficiales son los que hay, los que existen, y desde luego la defensa institucional está con base en esos datos. Sin embargo, insisto, hoy en día de lo que se trata, creo yo, es de que el sistema de partidos y el sistema electoral caminen de la mano. ¿Y eso qué quiere decir? Que los partidos políticos no desconfíen del sistema electoral que han ayudado a construir, porque el no tener un acuerdo sobre la confianza del árbitro genera una herida de muerte al sistema naturalmente. Ahora, me refiero al tema de Lenin. Lenin es muy interesante este tema. En efecto, el caso de Ecuador, sin que yo lo conozca, desde luego, platiqué del caso de Colombia, que es el que me tocó particularmente observar a mí, que era un sistema pues muy parecido también, de mucha fraccionalización y polarización de los partidos políticos. Yo creo que esa polarización no es deseable, porque se puede generar mayorías, en mi opinión, muy artificiales o muy de coyuntura, y pues el secreto estaría, Lenin, en mi opinión, en establecer un sistema de partidos, un diseño de partidos constitucional que requiera una transformación de los que están actualmente hoy en día, en la conformación de grandes bloques. No podría decirte si en 1, 2, 3, 4 o 10. Eso es muy complejo, porque no sé el grado realmente de representatividad que tienen las fuerzas políticas, ni sé auténticamente, tienen ustedes la fortuna al mismo tiempo, o no sé si es en contra. Yo lo veo como fortuna desde un país que tiene una lista nominal de casi 100 millones de personas, Len. Ustedes tienen el 10% de personas habilitadas para votar. Eso genera, en mi opinión, puede generar, en mi opinión, pues una mayor posibilidad de consenso entre las grandes representaciones o las grandes élites de los partidos políticos que actualmente existen. Lo que sí creo, Lenin, que es una precondición básica para la decisión que se tome. Yo sí creo que un sistema más fuerte o más robusto es aquel que concentra la representación en pocos partidos. Yo creo que esta fraccionalización y polarización no ayuda a la gobernanza, a la gobernabilidad, a las relaciones estables de poder, no ayuda. Yo creo que no es así. Ahora, lo digo como un abogado que ha entrado a estudiar y analizar fenómenos políticos. Quizá los políticos aquí me dieron un coscorrón, porque me faltan varios elementos teóricos para determinar por qué la posibilidad de uno u otro. En cualquier caso, pasan por decisiones políticas o soluciones políticas que no son ideales nunca para una comunidad en específico. Entonces, yo creo que cualquiera que sea el arreglo institucional a que se llegue en Ecuador, Lenin, tiene que ocurrir como cuando sucedió en México en 1996. En ese 1996, fíjate que fue el germen, ya estaba, tenía 2 años el presidente Zedillo en el poder, el último presidente del partido hegemónico del PRI con 70 años, y él fue el que sentó las bases para una posibilidad de una institucionalidad que favoreciera ahora sí el reconocimiento de la representación nacional. Y eso fue lo que generó, contrario a las encuestas, a lo que percibía la ciudadanía, el público, digamos, si lo podríamos decir como pueblo. Ese día todos estábamos en la incertidumbre de qué iba a pasar el día del 2000, el día que se da el gane de Fox, y Fox gana por casi 5 pasacitos, el 5 o 6% de los votos, y ese mismo día a las 9 de la noche sale, antes creo que el presidente del Instituto Federal Electoral, sale el presidente de la República diciendo pues que viva la democracia, esto ya se acabó, sale el presidente del INE diciendo esto, y salen todos los partidos políticos a reconocer su derrota. Una cosa, dijimos, ya llegamos al punto deseado, al punto querido. Pero fíjate, 6 años después, Lenin, se nos descompuso el arreglo institucional. Y un proceso electoral tan competido, con unas instituciones ya vigorosamente establecidas, creadas, profesionales, que ya venían
de una prueba del ácido fuerte, no, las circunstancias del momento hicieron temblar al sistema democrático de México. Lo digo con todo respeto y con toda autocrítica. Y eso pasa, y eso pasó porque una parte muy importante, digamos, la mitad de la población que votó en ese entonces, no se creía el resultado institucional. La personalidad del candidato, nuestro hoy presidente, el movimiento ¿no? Que lo seguía, se sentía destinatario de diversos agravios y este era uno más. Entonces, eso generó una desafortunada recomposición y un permanente arreglo institucional a base de reformas que a veces, o la mayoría de las veces, han logrado consensos hacia el seno de los partidos políticos. El problema es que hoy en día ya no parece haber ese consenso y entonces cada vez nuestro sistema electoral, no de partidos, el electoral está a prueba de que los partidos políticos le reconozcan su legitimidad, pues un poco condicionado a que los resultados sean los que ellos creen que son correctos. Pero eso pasó en el tema de México. Insisto, en el paso del arreglo fundacional de cualquier democracia, de cualquier sistema democrático de partidos, Lenin, debe de haber un consenso unánime, fuerte, social, político y gubernamental e institucional a favor de esa reforma. Y pues lo ideal para que ese sistema se pruebe en el tiempo y camine en el tiempo es que ese consenso se transmita y siga en el tiempo. Yo creo, con la manera más autocrítica de verdad de la que pueda yo ser posible, que las instituciones democráticas de México lo hacen bien, son instituciones profesionales, son instituciones muy aparatosas, son aparatos costosos y caros, sin discusión alguna. Y una de las críticas que se les hace es esa, pero es la manera en que tuvo que crearse este sistema, porque el gobierno era el que, Luis Fernando daba estos datos, ¿no? Esta creación de nuestra credencial para votar es nuestro carnet nacional de identidad prácticamente, lo que en otros lados, no sé si en Ecuador como esté, pero en el Perú, en Colombia, da esta credencial de ciudadano, digámoslo así, lo da determinada institución. Aquí esto lo daba anteriormente la Secretaría de Gobernación, que es, por cierto, desde siempre la responsable de un registro nacional de población que nunca se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque se confundía con el padrón electoral del Sistema Nacional Electoral. Entonces, ahora que se tomó por manos del Instituto Nacional Electoral, antes Federal Electoral, pues ese simple manejo del padrón, Lenin, hace que nuestro Instituto Nacional Electoral sea una institución cara, porque tiene que establecer documentos de identidad, cada año le tiene, o cada 2 años le tiene que reforzar medidas de seguridad, datos biométricos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, entre otras tantas funciones que tiene el Instituto Nacional Electoral. Por eso se ha vuelto una institución grande, una institución aparatosa, una institución burocrática, sí. Entonces, hoy en día, yo espero que el arreglo institucional llegue sobre ciertas bases mínimas, porque como les decía yo, esta reforma electoral que está transitando ahora, que no se sabe qué va a pasar con ella, fue realmente la imposición de la mayoría del poder actualmente en contra de la voluntad de las oposiciones. No se consensó la reforma como todas las reformas se habían consensado. Y esas reformas que llegan sin consenso, pues tienen un tiro en el pie, porque realmente es muy difícil que la ciudadanía posteriormente también acepte, con base en esas reformas, la legitimidad de los resultados de los procesos electorales. Entonces, me decías aquí que en Ecuador, el Consejo Nacional Electoral, quien organiza a los electores, y se llama papeleta de votación. Pues algo similar pasa en México, pero te digo yo creo que gran parte de los problemas que actualmente sufren nuestras democracias, particularmente la de México, es la falta de una regla, de una unidad, de un arreglo básico, unánime, sobre la capacidad y sobre la legitimidad de la institución electoral. Cuando este arreglo no es unánime, hay problemas. ¿Por qué? Pues porque el responsable de las elecciones no goza de la confianza de uno de los jugadores.
Entonces, al terminar el partido, pues se van a reclamar y se van a desconocer los resultados, y eso, pues desde luego, es el sistema que más inestabilidad política puede tener. Y tienes razón, si bien te entendí, ¿quiénes son los responsables de que eso funcione bien? Los partidos políticos. Por eso les digo que los partidos políticos, al establecerse hoy en día como entidades de interés público reconocidos por la Constitución, auténticamente tienen algunos de ellos tanto más poder que el gobierno en el Estado, en ejercicio del mismo, si no es que podríamos casi identificarlo. Mañana vamos a platicar de esas particularidades de cómo se ha desarrollado, cómo se ha desplegado esta representación política y cómo ha mudado. Pero de manera preliminar sí les puedo decir que el sistema de México tiene un sistema de partidos robusto, tiene un sistema de partidos políticos que para crear un partido político, Lenin, sí se requieren esfuerzos muy fuertes de organización, de logística, de representación nacional, que en un país geográficamente y estadísticamente, poblacionalmente como México, sí es un reto crearlos. Yo creo que ha habido en la historia de nuestro país la creación de varios partidos políticos en diversos contextos, pero hoy en día está quedando la representación de los más fuertes. Ahora, esa representación de los más fuertes, aquellos que tienen con base en su representación total de la población, han podido sobrevivir, pues son 9, 10 partidos políticos. O sea, no son más, y hay locales, pero los locales, digámoslo así, los dejo para otra, no los quiero menospreciar, pero desde luego tienen una influencia muchísimo menor. No son pocos partidos políticos los que tenemos tampoco, o sea, no es un sistema bipartidista, pero tampoco son muchos, la verdad, para ser honesto. En tu caso me decías que hay como 16, 17 más o menos, ¿no? Con representación nacional, no sé si eso lo entendí bien, pero en Colombia puede haber 40 o 50 partidos políticos con representación en el Congreso, y entonces, insisto, eso genera, yo creo, insisto, polarizaciones y fraccionalidades o fraccionalizaciones que no coadyuvan al tema de la gobernabilidad democrática. Entonces, son preguntas complejas, yo doy mi punto de vista, desde el punto de vista auténticamente teórico, personal e institucional, no, pero sí me parece que, insisto, esta parte del arreglo institucional previo es fundamental para que funcione el sistema de partidos políticos. ¿Qué fue? Y con esto ya termino, de la última elección presidencial en los Estados Unidos de América. Uno de los dos contendientes, el presidente que estaba en turno, Donald Trump, desconoció los resultados, y vean el cisma democrático que generó Estados Unidos de América, compañeros. Una democracia tan añeja, una democracia tan sólida, se supone, demostró que no hay sistema democrático que resista los embates de la fuerza política que pueden tener diversos movimientos, como en este caso, en mi opinión, yo considero que Trump es un sistema de corte populista, ¿no? Pero bueno, pues son los movimientos que mañana platicaremos. ¿Se acuerdan que había una lámina con un tema de representación, de que si los partidos políticos están en una crisis de representación, una crisis política? Sí hay una crisis del sistema de partidos, sin duda alguna, pero yo creo que esa crisis de poder en los partidos políticos tradicionales está siendo resuelta por liderazgos unipersonales que están tomando hoy en día las riendas de esos movimientos políticos, se están aprovechando de esa estructura partidista y se está generando esa, pues digamos, esa manipulación y ese cambio y traducción en las interacciones de poder del sistema de partidos políticos. Es un tema por demás apasionante porque es un sistema que, si bien es cierto, insisto, tiene bases teóricas y tiene bases científicas, bases humanistas y bases de antecedentes filosóficos y políticos, son temas que van actuando y que se van modificando con la realidad social, política que se va generando en cada país, en cada momento en específico. Les digo, hoy en día pareciera ser que ya tenemos un mapa realmente de lo que va a pasar en las elecciones próximas del 2023
y en las que el año que viene, en 2024, en México, pero realmente son especulaciones que, en mi opinión, todavía pueden modificarse mucho dependiendo las circunstancias políticas que ocurren. También ya, yo estoy concluyendo desde hace un tiempo, recuerden ustedes en las elecciones de marzo de 2000, no recuerdo en qué año en España, el Partido Popular tenía las elecciones ganadas y una semana anterior o 3 días anteriores a la elección hubo un atentado terrorista en el metro de Madrid el 11 de marzo, se generó una coyuntura política extraordinaria y el Partido Popular, que tenía todas las elecciones ganadas, las perdió por mayoría, o sea, vamos, claramente en contra, en 2001, en contra del Partido Socialista Obrero Español, que España es un buen ejemplo de sistema bipartidista, aunque hoy en día han irrumpido una serie de formaciones de extrema derecha como Vox, que han generado un cambio en el panorama político del país, pero es muy interesante cómo ese contexto de ese último momento desarregló una elección que parecía ser que tenía destino, ¿no? Entonces, les vuelvo a decir, no tenemos una respuesta ni una bola de cristal para lo que va a pasar, ni cómo debe de ser un sistema. No sé si esa contestación puede ser satisfactoria para ti, Lenin, pero son ciertos elementos en los que yo me puedo apoyar para más o menos darle cauce a tu inquietud. Luis Fernando, con tu participación y terminamos, por favor, perdón. Rápidamente les digo que el año en que ocurrió el atentado y después después se efectuaron las elecciones que resultó vencedor el partido, el PSOE, el Obrero Español, fue en 2004. 2004, ok. Las elecciones ocurrieron alrededor de 3 días después del atentado de 11 de marzo, el domingo Sí. 14 de marzo. Correcto, sí, el 11M famoso español que generó un cambio, un cisma, y hoy en día en España siguen transitando elección tras elección con una alternancia muy, muy similar en ese sentido. Claro, en la Ciudad de México se perdió la mayoría de las alcaldías por parte de Morena, en fin, tenemos tanto que platicar, pero lo quisiera dejar para mañana, compañeras, compañeros, muy interesante la sesión, muchas gracias por su participación y sobre todo por su paciencia a la exposición. Mañana concluimos, compañeros, y desde luego que yo les puedo compartir las presentaciones. Mañana nos vemos entonces. Agradezco mucho tu apoyo, Mónica, y mañana nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego y que tengan un excelente día. Gracias. Buen día. Gracias, buen día. Hasta luego. Buenos días, hasta luego. Hasta luego.